con lo difícil que es sacar a la gente de casa, pues gracias a todos vosotros por haber estado hoy aquí. Paco Torres, Francisco Torres, gracias también, porque no vive aquí al lado y ha hecho un gran esfuerzo por estar hoy aquí con nosotros. Y yo quería ser muy breve, antes de dar paso al general, comentando un par de cosillas. Hace 2 años y medio aproximadamente me puse en contacto con el general Piñar para intentar hacer una colección sobre la obra de su padre, de Blas Piñar. Quiero dejar constancia de que ese lejano de hace 2 años y medio, 2019, de la voluntad que puso el general y toda la familia Piñar, la Fundación Blas Piñar, en dar facilidad a SND Editores para hacer esta colección. Me voy a quitar la gafa si no lo veo. A raíz de aquello hicimos una reunión rápida en la que estuvimos mucha gente, espero no dejarme a nadie. Estuvo Francisco Torres, Rafael Nieto, el periodista, Valle, Esperanza Piñar, Miguel Menéndez Piñar, José Luis Jerez Riesco, y seguro que dejo a alguien, le pido disculpas, y ahí nos repartimos un trabajo para realizar esta obra. En el camino, evidentemente, ha habido cambios y bueno, pero se va formando esta colección, que ya con los libros que presentamos hoy son 8 de esta colección Centenario Blas Piñar. Algunos me preguntan por qué una colección Centenario si Blas Piñar ya hizo 5 tomos, aquellos 5 tomos maravillosos de Bandera Discutida, por España entera, escrito para la historia. Me dejo 2, no me acuerdo del nombre, y es muy fácil, la respuesta es muy fácil, porque Blas Piñar hizo un resumen del movimiento y cómo hacía las cosas Blas Piñar, con educación, con respeto, y se dejó cosas, evidentemente se dejó cosas, y luego además esto es otra cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos nosotros haciendo cosas que Blas Piñar nunca hubiera publicado, como sus escritos íntimos y más cosas. La figura de Blas Piñar, creo, por parte de SND Editores, de Álvaro Romero y de todos los que estáis aquí, seguro que sí, merece un recuerdo importante, merece que dejemos un legado a los que vienen detrás, puesto que es difícil encontrar una figura política y de oratoria pues como Blas Piñar, ¿no? Que tuvo errores, 60 años en una organización, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Quizá la disolución de Fuerza Nueva, quizá una estrategia, quizá muchas cosas, pero 60 años se los dejo yo a cualquiera al frente de una organización militante y que después de 60 años que esté aquí sin un solo error y sin una mácula en su vida personal. Pero bueno, las críticas las dejamos a otros y nosotros lo que queremos hacer es este recuerdo con esta obra Centenario Blas Piñar, que insisto está en el 8º tomo. Nosotros comenzamos aquello con una antología poética, en un libro que ya lo tenía terminado el propio Blas antes de partir, prologada por el recientemente fallecido Aquilino Duque. Ahora os voy a leer, muy breve voy a ser, de esa antología poética. Decía Blas Piñar: traigo a colación una poesía que yo no compuse y que recité en el colegio siendo párvulo. Sostenía una bandera de España y dije esto: salve, bandera gloriosa, salve, emblema de la patria. Paraíso de recuerdos, horizonte de esperanzas. A tu abrigo, siempre amable. A tu sombra, siempre amada. Los pensamientos se elevan, los corazones se ensanchan. Y tienes, porque Dios quiere, en las calles y en las plazas, como un reguero de flores que brotan cuando tú pasas. Por solio, el azul del cielo. Por pedestal, nuestras almas. Siendo párvulo.
Más tarde, con unos 10 años, dice Blas Piñar en esa obra Antología Poética, oí cantar a unos soldados en el cuartel del regimiento La Princesa un himno. He aquí una de sus estrofas. Los veteranos de la princesa nunca supieron retroceder. Siempre adelante fue su divisa para morir o vencer. Termino evocando, dice Blas Piñar, lo que no corresponde a la época de la niñez, sino al tiempo presente. Insisto, estaba en los últimos momentos de su vida. Que nos anima a continuar luchando por Dios y por España. ¿No son poesía y música el cara al sol y el himno nacional? Y escribe, volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz. Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar el caminar del sol. Bueno, este era Blas Piñar, al principio en párvulos y al final toda su vida entregada a España. ¿Cómo no va a merecer un homenaje de todos nosotros? En aquellos 6 tomos, antes de los que nos va a presentar hoy Francisco Torres, Blas Piñar en esos 5 tomos que hablábamos al principio, pues no profundizó sobre la Legión de San Miguel Arcángel, que aquí José Luis Pérez Riesco, que está hoy con nosotros, que le damos las gracias por estar aquí, escribió en esa obra una magna obra sobre la relación de Blas Piñar con los rumanos de la Legión de San Miguel Arcángel. Tampoco habló profundamente de sus escritos sobre la política exterior. Lo ha hecho el general Salvador Fontela en un libro de esta colección que se llama Blas Piñar y la política exterior. Habló un poco de la hispanidad, pero no profundizó como lo ha hecho Margarita Cantera, que ha realizado un trabajo sorprendente sobre Blas Piñar y la hispanidad. También ha llegado la polémica con esta colección, como no podía ser de otra manera, cuando Rafa Nieto publica Sin miedo a nada ni a nadie, Blas Piñar, Vox y los nuevos patriotas. Algunos me decían, ¿cómo se puede comparar la Fuerza Nueva con Vox? No habían leído el libro, porque Rafa Nieto no lo compara. Si lea la obra verá que no lo compara y que si los compara, ni mucho menos los iguala. Ni mucho menos los iguala. Y tampoco nos dejó Blas Piñar en aquellos tomos que editó sus escritos íntimos. Yo recomiendo siempre un libro de esta colección que se llama Con el alma y la pluma. En ese libro le escribe al mar, al hijo menor, a Toledo, a cómo dar la mano, a lo desconocido, a Riberita, a las vacaciones, a Valencia, a Lanzarote, a Salobreña, a Madrid, a su novia, al turismo, a jubilarse, qué iba a pasar cuando se jubilara, al jabón de afeitar. Fijaros, le sale un artículo y un escrito muy bonito sobre el jabón de afeitar y mucho más. Eso no lo iba a publicar Blas Piñar en sus 5 tomos. Una obra maravillosa, Con el alma y la pluma. Un Blas Piñar sale en esa obra verdaderamente íntimo e impresionante. A mí me impresionó y tengo aquí a mi mujer que nos ayudó a corregir y le gustó mucho como escribía Blas Piñar, no lo había leído nunca. Y hoy estamos aquí ya, por fin, doy paso a presentar los 2 últimos tomos. Últimos, que no serán los últimos, puesto que Francisco Torres luego nos lo explicará, amenaza, y esta amenaza lo digo entre comillas, con otros 6 libros, lo cual para SN Editores, y espero que para vosotros, sea una maravilla. Estos que vamos a presentar hoy es sobre la fidelidad que mantuvo Blas Piñar a Francisco Franco y sobre la Falange y José Antonio Primo de Rivera. 2 libros que inician una serie que será polémica, pero que es necesaria. Uno, porque está dedicado al hombre más fiel que el caudillo tuvo cuando había que tenerle. Y el hombre más criticado por el entorno azul, la polémica siempre le rodeaba, y aquí Paco Torres lo ha dejado todo muy, muy matizado. Y para empezar la polémica doy paso al general Blas Piñar con una frase del propio Blas Piñar López en 1966, para que veáis que estos libros que presenta hoy Paco no van a dejar indiferente a nadie. Decía Blas Piñar: en esta hora del sonrojo y la vergüenza, dadme una camisa azul, que yo me la pondré. Nada más, muchas gracias, mi general, te doy la palabra.
tardes. Muchas gracias a todos los presentes. La verdad es que reunir a un grupo de 60 personas en Madrid hoy día tiene bastante mérito, por el COVID, por la guerra de Ucrania, por todo, porque aquí todo es disculpa para no hacer nada. Es lo que le gusta a la gente de hoy, no hacer nada. Bien, yo tengo que agradecer a Álvaro esta colección centenaria que estamos sacando de libros, porque ha tenido el valor de hacerlo, porque lo hace con entusiasmo, lo hace con ganas, lo hace sobre todo con satisfacción. Cada libro que sale es una satisfacción, no solo para nosotros, sino también para él como editor. Por lo tanto, mi agradecimiento de antes, de ahora y del día de mañana, porque esto va a seguir adelante. Gracias, por supuesto, a Paco Torres. Él sabe muchas cosas, tiene mucha información, recopila, porque es un escritor historiador, tiene muchos libros de temas que nos interesan, a los que amamos a Dios y a España, y va a seguir publicando ahora hablando de Blas Piñar, que también lo ha conocido y de cerca. Desde su juventud ha estado en Fuerza Nueva, todavía salen las fotos, con bastante pelo, con mucha droga, pero es el mismo Paco Torres que hoy nos acompaña aquí presidiendo en la mesa. Son dos temas iniciales de lo que va a ser una especie de biografía política por distintos aspectos que va a sacar sobre Blas Piñar. Tiene valor para hacerlo, está disponiendo de sus conocimientos y yo le voy proporcionando lo que él me pide y dentro de mis manos está proporcionarle. Y lo digo porque esto me da pie para hablar de por qué yo le proporciono documentación. Bien, porque estoy con mis hermanos sobre todo llevando una fundación que es la Fundación Blas Piñar. La Fundación Blas Piñar, cuando nace, no nace por un deseo inicial de mi propio padre. Él nunca trató de implicarnos, una vez que él hubiera muerto, en seguir con la fundación, porque fue un hombre que respetaba enormemente la libertad personal de cada uno y sabía que él, lo que había sido años de sacrificio, de entrega, de sufrimientos, de persecución, no quería de alguna manera implicar a nadie que no fuera él. Él se implicó, la gente que se unió voluntariamente a Fuerza Nueva colaboró con él en el césped, lo que hizo la Unión Nacional, todo, pero él no quiso implicarlo. Fue una propuesta que le hicimos por iniciativa de algunos de sus nietos aquí presentes, por cierto, a la que nos sumamos los hijos, y nosotros le propusimos la idea de cuando él falleciera crear la Fundación Blas Piñar. Y él, claro, le satisfizo. Fue una satisfacción enorme para él el que la propuesta fuera nuestra. E inmediatamente cambió el testamento porque la fundación nace como consecuencia de una voluntad suya expresada en el testamento. Pero como digo, no por iniciativa, no porque él nos presionara o lo dejara ahí como una obligación que teníamos que cumplir, sino que fue porque nosotros se lo propusimos, porque creíamos que era la mejor manera de salvar todo lo que había sido su obra y tratar de que perdurara dentro de lo que las circunstancias nos dejaran. Bueno, con esta idea hicimos todos los trámites jurídicos, legales, reglamentarios para crear la fundación y sobre todo mantuvimos unido lo que era su patrimonio. Era en primer lugar la biblioteca, cerca de 35.000 libros, los cuales hemos tenido que seleccionar porque muchos eran libros jurídicos que no tenían un interés en principio básico para la fundación. Organizar, ordenar, él sabía perfectamente los libros que tenía y dónde los tenía, pero nosotros no. Entonces hemos tenido que catalogarlos, colocarlos, trasladarlos también. Cuando falleció ya mi madre, desde el piso donde estaban hasta la sede actual de la fundación, pero además de los libros, que eran muchos y muy importantes, con colecciones de revistas también, algunas de ellas no fáciles de encontrar, con lo cual tenemos una documentación muy buena para cualquier persona que esté trabajando sobre determinados temas, pero además había cantidad de carpetas con documentación, montones, más de 1.500 carpetas con documentación de todos los tamaños y sobre todos los temas. ¿Qué es lo que estamos haciendo con todo esto? Bueno, pues ordenarlo, pasarlo a Word, seleccionar las cosas que más interesan, desechar todo lo que no interesa, deshacernos de aquello que realmente es necesario, para tenerlo a disposición de personas interesadas, Álvaro, Paco, que quieren trabajar sobre el tema y proporcionárselo. No solo ellos, no solo para la colección Centenario. Tenemos ya investigadores, gente que está haciendo la tesis doctoral, gente que está haciendo desde el extranjero también algunos otros trabajos que nos pide documentación. Lamentablemente, los que trabajamos somos pocos, somos los hermanos, nos ayudan algunos nietos también, y el trabajo es muchísimo. Entonces, no tenemos todo
en este momento a disposición, es decir, toda la documentación es accesible, está catalogada, con índice, con referencias, pasadas a Word o digitalizada. No, pero estamos avanzando. Todo lo que son sus escritos y discursos lo tenemos así. La revista Fuerza Nueva está digitalizada. Estamos ahora con las entrevistas, no con las entrevistas que le hacían por escrito, con lo cual tenemos el texto, sino aquellas que las hacían solo oralmente, que tenemos que recoger de los periódicos, de las revistas, muchas de ellas en el extranjero, entrevistas de las televisiones. Todo esto hay que redactarlo, hay que pasarlo a Word, hay que tenerlo disponible y clasificarlo por temas, porque unas son de temas religiosos, marianos, otras son política, política internacional, política nacional, etcétera, etcétera. Como digo, hemos hecho mucho, nos queda muchísimo más por hacer y además cada vez descubrimos más cosas. Y sobre todo, no es que se nos abran los ojos de algo que desconocíamos, porque por la edad, los hermanos Piñar, pues hemos vivido lo que llaman aquí la transición. Ya no sé cómo llamarlo, porque no encuentro calificativos. Es la gran mentira, la gran farsa. Pero al repasar todos los documentos y verlos con la perspectiva histórica, no de cuando se vivían, sino con los años que han pasado y lo que nos ha traído, no solo a España, sino a Europa y al resto del mundo, lo que nos ha traído esos años, los años 60, los años 70 y en España también los años 80, lo que nos ha dejado y lo que nos está dejando todavía, nos hace comprender y ver mucho más claramente quiénes son los responsables, quiénes aceptaron y quiénes se equivocaron, y otros que lo hicieron con auténtica mala fe. Creo que eso es lo más importante de sacar a relucir ahora la obra de Piñar y tratar de explicarla o que se conozca mejor. De toda esta reflexión, no me voy a alargar más, hay que sacar una consecuencia, hay que escribir, de alguna manera algún día habrá que escribir la historia de la transición en España. ¿Quiénes fueron los responsables de que hayamos llegado a este nivel en que hemos llegado? No a nivel político, ni a nivel religioso, ni a nivel militar, sino a nivel social. España está desaparecida, está hundida. Es más, ha pasado a ser un elemento desestabilizador de otras naciones y de otros países, que es lo más peligroso que podíamos hacer. No solo ser malos para nosotros mismos, sino ser malos para los demás. En resumen, lo que quiero decir es que repasando de todos los libros, escritos, discursos que hizo, entrevistas, etcétera, al final, aquellos que en su momento tuvieron más repercusión siguen teniendo exactamente igual razón que ahora. Y yo me voy a remitir al artículo de Hipócritas. Si hay algo que podemos aplicar, no solo a los Estados Unidos, a los aliados, a la Unión Europea, sino a toda la sociedad actual, española y no española, es una sociedad hipócrita. Lo estamos viendo con la pandemia, lo estamos viendo con la guerra de Ucrania, estamos viendo con esos dirigentes que eran anti-OTAN y anti-Estados Unidos y ahora son los que ordenan los bombardeos como ordenaron en la antigua Yugoslavia sobre Serbia, o ahora están ayudando a que un país se defienda cuando es indefendible. Le han provocado para que se meta en una guerra que saben que va a perder, y todavía aplauden y lo animan y lo envían armas para que sigan muriendo ucranianos. Esta hipocresía tan gorda, tan grande, y no la ve nadie, porque la televisión, los medios, todo esto los tienen completamente dominados. No tenemos más remedio que repasar la obra, porque todo eso lo dijo con Hipócritas y con muchísimos artículos, trabajos, discursos y comunicaciones Blas Piñar en su época. Fue perseguido, fue atacado, pues estamos viviendo lo que nos estábamos mereciendo por no haberle hecho caso. Muchas gracias. Buenas tardes o buenas noches a todos. Me alegro de ver a algunos viejos camaradas, sobre todo a Pedro, que si hubiera estado ahí al final, estaría al lado de Valle en una foto que tengo de la primera congreso, yo no sé si clandestino, de Fuerza Joven allá por el año 72, donde localizamos a Valle al final y al lado un señor, pelo negro, y un mostacho el mismo, ¿verdad? Y digo, este es Pedro. Y efectivamente era Pedro. Me vais a permitir, voy a tener que leer porque a mí la vida a veces no me da para más y ya llega un momento en que no me puedo preparar las cosas, las hago a salto de mata, ¿verdad? Y me vais a permitir también que en esta intervención tenga que personalizar, porque naturalmente pues casi una parte de los que estamos aquí pues hemos compartido, unos por razón familiar y otros por militancia política, pues gran parte de nuestra vida con Blas Piñar.
Y hay algo que a mí siempre me impresionó, me motivó a la reflexión, porque nos lo comentaba muchas veces, ¿verdad? Y es que, sobre todo cuando uno mira hacia atrás, Blas siempre tenía una fe en la actividad de la providencia. Eso es algo recurrente de esos discursos, de la providencia siempre nos muestra el camino, siempre nos deja el hueco que seguir. El problema es que a veces no sabemos seguirlo, pero la providencia está ahí. Y hace unos meses, varios, cuando ni tan siquiera esto tenía forma, ni sabíamos cómo lo íbamos a hacer, ni previsto cómo iba a ser, pues lo que menos pensábamos es que fuéramos a presentarlo un día como hoy. Porque hace 83 años, día arriba, día abajo, un joven de 21 años, voy a leerlo porque si no, no quiero fallar, de la segunda escuadra, tercera centuria, segunda falange, de la 40 bandera José Antonio, tomen ustedes nota, tomaba la emisora de la Marina de Guerra de la ciudad de Leonal y desde los micrófonos lanzaba, ¿verdad? Decía, ya un poema, antes ha hecho referencia a los poemas que decía: en el vívido amanecer de España, patrióticas centurias se alinean, elevando sus armas hacia el cielo, cara al sol, cara al mar, cara a la tierra, gritando: arriba España, viva Franco, Madrid, Madrid para la España eterna. Y la verdad es que ni tan siquiera cuando yo empecé a hacer esto tenía una idea muy clara de lo que iba a hacer, y mucho menos que fueran estos dos tomos que aparecen aquí, o que fueran a ser muchos tomos los que lo abrieran. Confieso que además yo tenía muchas dudas. Yo tengo una responsabilidad autoasumida, un deber que casi siempre he ido aplazando desde hace 8 años, porque para mí es un reto con la vida y con la obra de Blas Piñar, y porque naturalmente no sé si podré estar a la altura, ¿verdad? No es necesario que yo exponga ese vínculo personal, creo que los que me conocen lo saben, de casi 40 años, pero sí pedir disculpas por no haberlo hecho antes, ¿verdad? Hace 8 años que Blas nos dejó, y yo estoy seguro que cuando haya llegado arriba, como decimos nosotros, a la guardia eterna sobre los luceros, pues había 2 personajes para recibirlo. Uno, y a mí no me cabe duda, José Antonio Primo de Rivera, y otro, naturalmente, quien fue, de alguna manera, su maestro en muchas cosas, el ángel del Alcázar, Antonio Rivera. Y no es una cita retórica, porque ha dado la casualidad, o la providencia, ¿verdad? Volvemos a la providencia, que uno de los tomos que presentamos esta noche sea dedicado a la relación entre Blas Piñar y José Antonio, y si Dios nos ayuda, el siguiente, no sé cuándo, estará dedicado precisamente a la figura del ángel del Alcázar. He escrito también que no hay plazo que no se cumpla cuando me han preguntado por estos libros, y había llegado la hora. Tengo que decir que esto tiene alguna prehistoria, ya se ha mencionado. Miguel, que está por ahí, me llamó a los pocos meses o semanas, ya no me acuerdo, ¿verdad?, hace tiempo del fallecimiento de Blas, para decirme que había que hacer una biografía de su abuelo y que yo era el más apropiado por ello. Claro que eso es algo que a mí me asustaba, porque, bueno, juntar unas páginas y contar lo que yo ya me sé, y todos ustedes también, pues era relativamente sencillo, pero eso no era una biografía, o la biografía que sea necesaria sobre Blas Piñar. Y además yo quería hacer un libro, ¿verdad?, una biografía que tuviera trascendencia, y además adelantarme a quienes... Hay alguna universidad por ahí que ya está dedicada a estas cosas, con muy mala uva en la información, ¿no? Y creo que es necesario que dejemos también nuestra visión. Después surgió la idea del centenario, donde, no se recuerdan, en el Casino de Madrid hicimos la presentación, y este señor de aquí me encargó no sé cuántas cosas que yo no sabía en ese momento, no le he hecho ningún caso. No lo hacemos. Y cuando, afortunadamente hace unos meses, ¿verdad?, cuando terminaba de hacer el estudio de raza, que es un estudio en realidad ideológico sobre Franco, pues bueno, pues me dio la catalogación, ¿verdad?, los textos de esos escritos o artículos que Blas Piñar fue haciendo, la Fundación está digitalizando a lo largo de su vida, y otra serie de textos que se planteaban, pues, ¿qué hacemos con esto?, ¿no? ¿O qué deberíamos hacer con esto? Y si tendría de verdad interés publicarlo. Bueno, interés sí, pero quizás seleccionando los textos, porque son algunos miles de páginas, ¿verdad? Y cuando lo vi, pues yo empecé a pasar archivos, ¿verdad?, aquellos que me mandaste, y yo veía que había folios y folios y folios, y decía, bueno, esto no sé cómo hacerlo. Pero la verdad es que conforme iba repasando textos
Miren que yo conozco, no es que, en fin, yo sea un sabio, ¿verdad?, pero me precio esos 40 años y las veces que he oído hablar y las veces que yo he hablado en actos públicos con Blas, lo cual era dificilísimo, a mí aquello me podía, ¿verdad?, tener que hablar primero y luego hablar era como ir al suicidio, casi, ¿verdad? Bueno, pero el caso es que empecé a darle vuelta a mi mente, ¿verdad?, y al final me salió una cosa que tiene ese subtítulo que aparece dentro, que es Biografía, Escritos y Discursos. Pensé que hacer una serie de volúmenes, al final por el tamaño de los libritos saldrán más de lo pensado, en el que pudiéramos recopilar de alguna manera esos escritos, añadiendo documentos y discursos, porque los escritos son solo una parte del pensamiento, y que eso nos permitiera hacer una biografía política e ideológica de Blas Piñar. De tal modo que fuéramos acompasando la vida y la palabra, y además como es una vida y la palabra prolongada desde el año 35, yo diría, hasta su muerte prácticamente, que refleja muy bien lo que ha sido, en fin, la evolución de España casi permanentemente a contracorriente, yo diría, ¿verdad? Sería casi siempre. Y además con una lección que está por debajo es saber vencer la decepción, porque mira que a lo largo de esa batalla sufrió decepciones, ¿no?, y deserciones también, y sin embargo supo superarse. Por eso, lo que no nos cabía en un libro, la biografía, que sería muy voluminosa y además no siempre me permite hacerlo de esta manera. Y por lo tanto los textos que van apareciendo, que se compone de la parte biográfica y de los textos, de los discursos y los escritos convenientemente contextualizados con las anotaciones, hay un gran defecto, y un gran defecto no solo entre la población general, sino también entre los historiadores. ¿Qué es leer entre los historiadores? No te digo nada a los que escriben por ahí, algunos, bueno, avanzamos. Que como no saben nada del contexto, no entienden nada, sino que leen las frases literalmente e interpretan lo que ellos interpretan. Eso pasa muy a menudo con los discursos y escritos de José Antonio. Muchos escriben sin saber realmente lo que hay alrededor, con lo cual en realidad también conllevan a una manipulación. Y luego hay otra cosa que yo les invito a hacer, aunque está indicado, es que conforme vayan leyendo, y lo que decía antes el general, hay que ir depurando los textos de lo coyuntural para quedarse con lo permanente. Es algo que él refiere varias veces cuando se acerca a la figura de José Antonio. Y es que dice eso, ¿no? Debemos depurar a José Antonio para ponerlo en tiempo presente de lo coyuntural para quedarnos con lo permanente. Y un poco, de alguna manera, es también una de las guías de estos libros que tenemos. Pues estos libros lo que explican es eso: depuremos lo coyuntural, quedémonos con lo permanente, como luego explicaré qué queremos hacer. Lo cierto es que cuando la colección concluya, no sé cuándo, ¿verdad?, pues tendremos una biografía moderna, una biografía novedosa, una biografía ideológica y política de lo que fue la obra de Blas Piñar. Es cierto que no es la primera vez que yo hago esto. Curiosamente, en los años 90, un curso que yo hice con Javier Tussell, quiero recordar que era Javier Tussell, ¿verdad?, era sobre biografía, y entonces yo, bueno, como he perdido al río, todo el mundo me conocía porque mataba, ¿verdad?, pues hice un trabajo biográfico sobre Blas Piñar, tenía 60 o 70 folios, por cierto, y lo hice con unas largas conversaciones que tuve con él en Cercedilla. Conservo las grabaciones, o la mayor parte de las grabaciones, y que de alguna manera estaban ahí. Luego me felicitaron por el trabajo, nunca más supe del trabajo, pero me felicitaron. Pero esa relación personal, ¿verdad?, da también de alguna manera sentido a esta propuesta biográfica. Los que me conocen o saben mi historia, esta relación más personal, más directa, no ha sido en el momento de máxima, cuando había masa y tal, no, precisamente a raíz de los años después de la disolución del Frente Nacional, pues ha sido cuando más estrecha ha sido mi relación con Blas. Yo recuerdo que ya llegamos al final en la Plaza de Oriente, que me daba ese plazo y decía, al final vamos a quedar aquí, Marisa, yo y tú. Y venía a ser un poco lo que decía. Y eso me lleva a reflexionar, y también está, luego lo irán viendo cuando vayan leyendo los libros, en algunas cosas. Hay algunas lecciones permanentes en esos discursos. Y en la manera de abordar también las partes que se reflejan aquí de la biografía. Que la acción por la acción es algo inútil. Lo repite una y otra vez desde el principio. Y Blas tuvo que soportar la carga de los de la acción por la acción.
con todo lo que eso significa. Black insistía en que primero es la doctrina y después la acción, y la acción sin doctrina no sirve absolutamente para nada, más para lo que a veces nos sirvió, ¿verdad? La segunda idea era que Black mantenía que era necesario, lo mantenía, pero desde que estaba en la cárcel de San Antón, ¿verdad?, a punto de fusilarlo, que era la necesidad del rearme doctrinal. Y es una idea permanente por debajo, los que estuvimos cerca, detrás de las bambalinas, esas cosas que comentaba. Llegó un momento, yo recuerdo, después de la disolución de Fuerza Nueva y luego después de la Sociedad Nacional, que nos decía, yo ya no voy a hacer más mítines de aplauso, no me interesan los mítines de aplauso, me interesan los mítines doctrinales. Y la verdad es que a ellos se ciñó, y buena prueba es la evolución que vamos a hacer de cómo se enfrenta a la figura de José Antonio y al caso de Franco. Por otra parte, sabemos que a lo largo del tiempo Black va a encabezar una serie de proyectos políticos, me refiero a, ¿cómo diríamos?, tácticas políticas, siempre bajo el mismo ideal, independientemente de lo que luego sería el partido, ¿no?, el partido en sí mismo. Y de alguna manera eso constituye unos capítulos, ¿verdad?, de lo que sería una biografía política y que van a ir aflorando en estos libros. Esos ejes, esos proyectos políticos, de verdad, bueno, la política, pero entendida como la entendida, como afán de servicio, no como esto que tenemos. Bueno, pues el primero era la recatolización de España. Hay, en los años 40, hay, entre las cosas que yo he ido purgando, cuenta en Toledo, después de la guerra, que cuando están encerrados en la prisión en San Antón y van fusilar al conciliario, etcétera, de salir a Muñoz Seca, que etcétera, pues los que estaban allí, los muchachos de la Acción Católica, que estaban esto en noviembre de 1936, se juramentaron que si salían con vida de allí, iban a contribuir a recatolizar España, porque entendían que uno de los males que había sucedido era la pérdida de la catolicidad de España. Y lo curioso es que, andando el tiempo, ¿verdad?, él se va a tener que volver a enfrentar, a partir de la crisis de la Acción Católica y de la Operación Moisés y todas estas cosas de los años 60, y aquellos obispos que aparecían y como iban a ser obispos, seguían obispos y demás, pues que era necesario volver a recatolizar España. Y verán cómo a lo largo de sus discursos esa idea de la necesaria recatolización de España está presente al principio y al final. Por eso antes decía lo de la decepción, la deserción, pero aparte de eso, al final hay que sobreponerse y seguir adelante. El segundo elemento, que quizás ya ha sido tratado, es la cuestión de la hispanidad, pero la hispanidad como alternativa al mundo global, a los bloques, etcétera, a lo que se estaba configurando durante y al final y después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto a mí me parece muy interesante. Y el tercero sería algo más profundo que él empieza a hablar muchas veces, sobre todo en los discursos a partir de los años 80, del principio del año 80, una cosa así, que es la construcción de la doctrina nacional, de lo que él llama la doctrina nacional. Cierto es que esa construcción, lamentablemente, no la tenemos sistematizada y que además muchas veces está marcada por lo coyuntural, pero extrayendo lo permanente de lo coyuntural vamos a encontrar esa doctrina nacional. Y ahora después veremos por qué es importante. Porque ese concepto de doctrina nacional que Black utiliza viene a sustituir, o si se quiere a reformar o a ampliar, o como uno quiera uno llamar, a todo lo que había hecho hasta ese momento, estamos a mediados de los 70. Y esa doctrina nacional, ¿verdad?, tiene para Piñar como un camino. Y ese camino, el que arranca, ¿no?, lo cita muchas veces, estábamos hartos de oírlo, a Donoso, a Armés, a Palme, a París y Guijarro, a Mella, a Pradera, a Ganivet, a García Villada, al cardenal Guzmán, y luego, naturalmente, la tirada del edema a Onésimo y José Antonio, el sacrificio de los carlistas y de los falangistas, y la palabra de Franco como aplicación práctica, ¿no?, como que podía haber sido la aplicación práctica del desemboque de esa teoría. Y eso tuvo en su biografía una traducción en el orden político, que fue, en primer lugar, la recuperación del movimiento nacional. Ese fue su primer objetivo político. Naturalmente, el movimiento nacional acabó como acabó, ya saben ustedes. La segunda fue la construcción de una alternativa, esto es un término que he puesto yo, ¿verdad?,
la constitución de una alternativa neofranquista, ahora que estaba muy de moda llamar estas cosas. Hay algún historiador por ahí que me lo ha copiado y lo pone, ¿verdad? Bueno, pues lo de la alternativa neofranquista. Pero luego, una vez que eso tampoco, ¿verdad? Tampoco en el año 78, 79 empieza a entender que eso ya empieza a perder la capacidad de ser una construcción, es cuando empieza a concretar esto de la doctrina nacional, la que yo creo que va a ser el trabajo a partir de ese momento y hasta el final de su vida, no de forma sistemática, pero sí como legal. Yo tengo la impresión de que aunque a él no le gustaba ponerse cruces, ¿verdad? Miren ustedes, antes ha dicho Álvaro, la de veces que le han dicho lo de la ortodoxia falangista, lo de la camisa nueva, limpia. Aquella vez, erróneamente, eso fue uno de los errores políticos, de sacrificándolo todo por la unidad, no haber concurrido en Madrid en 1977 con él al frente de la candidatura, sino con una candidatura que impusieron porque él no podía ir a la ortodoxa, que al final sacó muy pocos votos. O mandarlo al Senado por Toledo, cuando eso pues sacó 33.000 votos al Senado en Toledo. Aquello fue un sacrificio por la unidad, esos que tanto hablan, pero que luego se olvidó. Probablemente si Blas hubiera encabezado, porque los candidatos de Fuerza Nueva fueron al Senado y sacaron 70 y tantos mil votos, ¿verdad? Probablemente si Blas Piñar hubiera encabezado a la lista por Madrid en 1977, otra historia nos hubiera llegado. Y decía esto porque es que no le gustaba ponerse medalla, ¿verdad? Ahí en el libro, antes comentaba con Jerez, que estaba allí. Jerez formaba parte, este señor también, de los grupos de acción, aquellos señores también, ¿verdad? De los grupos de acción que crea Fuerza Nueva como revista y que Blas tiene la costumbre de anotar todo lo que hacen y que hay que interpretar lo que dice porque no es fácil, una cosa muy lacónica, ¿verdad? Bueno, pues en Torrelavega, ¿no? Le dieron una camisa azul, está la foto de ahí con la camisa azul que luego se puso y demás, unos falangistas. Antes comentábamos Patricio González de Canales, ya no se sabe quién es Patricio González de Canales, pero Patricio González de Canales era de la falange auténtica, etcétera, el verdadero de los auténticos del año 40, ¿verdad? Y estuvo al lado de Blas, incluso en aquella cena dijo aquello de tú eres algo así, luego contra el discurso, algún día. Algo así como el heredero, el continuador, una cosa así, en el año, creo que fue en el 72, si la memoria no me falla. Bueno, pero como no le gustaba ponerse mérito, aparte de decir eso de que pertenecía desde noviembre a la tercera centuria de la 40 bandera José Antonio, se le olvidó decir que en 1939 don Blas Piñar era afiliado al Sindicato Español Universitario en Madrid, que se afilia justo el día de la victoria, cuando todavía, en fin, los que toman primero Madrid son la organización clandestina y el SEU, que no era de la afiliación obligatoria, pues está con Blas. Porque Blas Piñar estaba en el grupo dirigente de ese SEU, y como dirigente del SEU hace una serie de discursos, algunos hemos reproducido aquí en el año 39, ¿verdad? Esto para los que se colocan las medallas. Y que lo dejará porque a finales, ya no sé, no puedo precisar la fecha, sería finales del 39, le llama al cardenal Román para ofrecerle que asuma la dirección de la Juventud de la Acción Católica, a lo que se había comprometido a recatolizar España, ¿verdad?, en la prisión. Entonces, pues con posterioridad dejará la carrera. Si Blas hubiera seguido, hubiera hecho una gran carrera en el movimiento, probablemente, ¿verdad?, porque empezando ya ahí, ¿verdad?, dejará eso para hacerse cargo de la Juventud de la Acción Católica y concurrir a la recatolización de España, que es su principal tarea a lo largo de los años 40. Desde que va a Cieza, donde hace muchos, en fin, escritos y demás, va a estar luego Valencia, etcétera, será objeto de otro libro después. En ese caminar, bueno, ya, esto nunca nos lo contaba. Yo no se lo había oído, lo de las 40 banderas José Antonio, mira que le pregunté veces, Todo lo más que me decía es que bueno, que salían por allí, que se iban a proteger en las misas clandestinas, como si aquello fuera, vamos, proteger las misas clandestinas en el Madrid Rojo era jugarte la vida, como es natural, si te pillaban, ¿verdad? Nunca, no sé si a vosotros os han contado algo más, pero, y mira que le preguntaba, y lo de afiliado al SEU, vamos, jamás. Bien. Decía antes que Blas, decía de José Antonio, que él era el último gran tradicionalista. Lo que no decía es que el último gran tradicionalista es él.
un tradicionalista revolucionario, y lo que tampoco decía es que el último gran tradicionalista revolucionario es él. Y es el único continuador ideológico de esas figuras, por más que se empeñen. Y yo reto a cualquiera que me lleve la contraria, que me presente sobre una mesa la obra doctrinal de todos esos que dicen tantas cosas. Ha sido el único continuador y actualizador efectivo de la doctrina nacional. Y esto es algo que tampoco decía, ¿verdad? Y hay algo más importante, y que nos refería una y otra vez. Yo recuerdo que, claro, como lo he oído tantas veces, ¿verdad? Siempre insistía en aquello del grano y la mostaza, y que hay que sembrar, que algún día recogeremos, etcétera, etcétera, y que no importaban los fracasos, porque al final el grano fructificará. Y antes ha hecho mención Blas a ello. Ahora que está tan de moda subir cosas a la red, que todo el mundo sube cosas, afortunadamente no lo hacemos bien, somos muy desastres para estas cosas, ¿verdad? Bueno, claro, censuran de vez en cuando también. Pero es cierto que cuando se suben algunos trocitos de discurso, hay una cosa que no puedo contar porque está la cámara, ¿verdad? Pero podría señalar a un alto cargo del PP, de Nito, ¿verdad?, que se estudiaba los discursos de Blas y los gestos de Blas. Corro, mañana me llama Antonio Maestre, a ver quién es. Bien, sigamos. Estaba diciendo que cada vez que eso se pone, siempre sale ahí. ¿Qué razón tenía este señor, no? Lo que dice es lo que se ha cumplido. Lo que denunciamos de forma permanente y sistemática, yo desde que estaba en el 77 en Fuerza Nueva, ¿verdad? Pues lo que denunciamos desde el 77 hasta hoy, lo único en Jerez que no sé cuándo entró, ¿verdad? Bueno, pues lo que denunciábamos se ha cumplido inexorablemente para desgracia nuestra, ¿verdad? Lo curioso también es que cuando miramos, antes ha hecho mención a lo que está sucediendo hoy, que es un poco raro, yo diría que hay un magma que ha surgido que yo me atrevería a calificar como la rebelión de los nacionales, ¿verdad? Una rebelión nacional que para mí tiene un día de quiebra, ¿no? El día de la exhumación de los restos de Franco, que marca un antes y un después en esa rebelión, aunque no lo quieren admitir. Y en esa rebelión yo diría que está la simiente y la recogida del grano sembrado por la. Y vamos a reflexionar un poco sobre algo que va a aparecer en estos volúmenes, algo a lo que yo, lo mismo un día de estos, dedico un ensayo, porque ¿acaso en esa rebelión nacional no está la generación de Fuerza Nueva? La generación de Fuerza Nueva es esa que ronda hoy los 60 años, algunos más, porque empezaste antes, pero en fin, los de la transición, los mítines, porque los grupos antes de 1973 eran muy reducidos, pero ya a partir, cuando aquello cogió excremento, como decía, ¿verdad? Pues naturalmente aquello adquirió importancia. Es que fueron cientos de miles de personas. Es que nosotros, a las Tesorarizo, Fuerza Joven, teníamos 25.000 afiliados en aquella época y el chorro de simpatizantes. Y además eso se extendió a una segunda generación que frisa hoy los 50 años. Aproximadamente esa es la generación del impacto directo de Fuerza. Y no es que ese impacto directo me lo invente yo y me lo saque de la chistera. A veces hay que oír al adversario. El adversario es más listo que nosotros muchas veces. Sabe dónde está el problema, sabe dónde está la raíz. Los que no lo saben son los otros que son un poco tontos, pero en fin. Bueno, es decir, cierto que lo hacen con ánimo de insulto y de descalificación, pero es curioso que, incluyendo al presidente actual del gobierno, llegando a algunos periodistas de estos de los medios afines a Podemos, Izquierda, Roures, etcétera, etcétera, 4, 6 y unos cuantos más, pues han señalado esa línea que va de Fuerza Nueva a lo que está sucediendo hoy. Nuestro maquetador, que es un buen amigo, ¿verdad? Cabezón Comesol, ¿verdad? Esto no me acuerdo de esta grabando. También militante de la casa desde hace muchísimos años, ¿verdad? Pues dice eso, dice, es que lo que está sucediendo hoy, lo que tenemos es que se está recogiendo el grano de aquella siembra, aunque sean otros los que estén recogiendo el usufructo, y no sabemos si acabarán adulterándolo. Y por ello, yo diría que en esa memoria, que siempre queda, colectiva de los españoles, pues queda eso. Y esa siembra es la que ha generado esta rebelión nacional, que bueno,
de los nacionales, ¿verdad?, que se encabeza de una manera. Por eso resulta que cuando oímos frases, palabras, a veces que algunas están copiadas textualmente, también es verdad, ¿eh? Los hacedores de discursos no se esfuerzan mucho, saben a dónde ir a recurrir, pues nos suena. Y claro, lo importante en este sentido es rescatar la obra real. Y voy a decir por qué. Porque tiene que servir como referencia, como consulta, como guía para seguir recogiendo los sembrados y quizás también para alimentar esa rebelión de los nacionales. Hay una cosa que a mí me causa, y lleva muchos años, que además me causa disgusto, y es que estamos en un mundo, por lo menos en España, huérfano de sustento ideológico, donde además vivimos una mezcolanza en que no poco, en todos estos años, y miren, llevamos algunos tiempos en política, se pasan el día buscando fuera, pues, que si el Le Pen, que si la Marion Le Pen, que si los polacos, que si los húngaros, que si la Meloni, que si el Bannon, que si el Tea Party, que ya está desaparecido, etcétera, etcétera, etcétera. Y tampoco mejora cuando nos acercamos a los que en esa rebelión nacional están henchidos de ardor patriótico y como los que los usufructúan no llegan más allá, se pasan ahora recurriendo al patriotismo constitucional y demás cosas significativas, cuando uno de los males que tenemos es precisamente que se ha perdido la idea y el concepto de España, y la idea y el concepto de España no reside en ninguna constitución. Recuerdo que Blas nos decía, y lo utilizaba mucho en los discursos, la recurso a la frase aquella de Ángel Ganivet de no ir fuera y mirar hacia adentro. Y claro, estos libros tienen para mí ese sentido. Es decir, que aquellos que están en esa rebelión nacional desde abajo puedan encontrar el asidero ideológico que está en estos textos y en este discurso. Y puedan, de alguna manera, tengamos la capacidad de preservarlo y difundirlo, que es nuestra obligación. Es decir, no vamos a dejar o no queremos dejar, o algunos asumimos que no vamos a dejar, que la obra inmensa de Blas Piñar se pierda en el tiempo. Sino que yo creo que esa doctrina nacional a la que yo antes hacía referencia y que él va a ir ganando y que va a ir surgiendo en estos tomos en los cuales se alternan los discursos, los escritos y la biografía, pues naturalmente sirva para hacer un corpus doctrinal coherente y no lo que tenemos. Y es importante porque él, que tenía devoción por Vázquez de Mella, Vázquez de Mella era el orador de España, bueno, igual que antes decía lo de que el último gran tradicionalista en realidad es Blas, el último gran orador de España también es. Bien, pues la obra de Vázquez de Mella se quedó ahí. Tuvieron que pasar muchos años para que algunos seguidores la recopilaran y tuvo una ligera difusión y que llegó hasta los años 30 y llegó a la figura de Blas. Por lo tanto, a nosotros nos compete en este momento, por fidelidad, hacer este trabajo de recuperación. Y yo también me gustaría, ¿verdad?, que encontráramos algún modo de que estos libros, no porque los escriba yo, porque en realidad quien los escribe es Blas, porque gran parte del libro son los escritos de Blas, con los datos, etcétera, etcétera, pues llegaran a donde deben de llegar, que es que estén al menos en todas las universidades, habría que buscar el método, y estén al menos en todas las bibliotecas provinciales, para que, yo que soy historiador, cuando alguien se acerca y se aproxima, ¿verdad?, a buscar algo que encuentre, que es de lo que se trata y es de lo que debemos de hacer. Y afortunadamente tenemos aquí al librero sacrificado. Yo supongo que algunos, después de este rollo que les estoy metiendo, me preguntarán, pero no ha hablado de los libros. Es decir, no como umbral, tampoco porque eso de hacer spoiler está feo, ¿verdad? Y si no, no se lo leen. Y lo importante es que se lo lean. Y la verdad es que yo empecé por estas dos figuras, porque son las figuras claves, ¿no? La fidelidad, él decía en un discurso que la fidelidad a Franco es una de las cosas que le ha contribuido a ser crucificado, ¿verdad? A ser crucificado. Quizás si no hubiera sido fiel a Franco, pues la cosa le hubiera ido un poco mejor, pero la fidelidad a Franco, sobre todo una vez que Franco desaparece. Y la verdad es que por fidelidad a Franco y a José Antonio, pues se opuso a los gobiernos de Franco y a la Secretaría General del Inmovilismo, que es como Blas llamaba a la Secretaría General en los discursos en el año 64, cuando todos esos que hablan de que decían no sé qué, no sé cuánto, no decían nada, al menos públicamente en un micrófono. Pues claro, echar un pasquín era muy valiente, pero echar un discurso no era lo mismo, ¿eh? Y le iban a Franco, ¿verdad?, con los trozos del discurso, mire usted lo que ha dicho don Blas, para malmeterlo naturalmente, y hay muchas cosas que van a aparecer
en ese libro. A mí es cierto que las figuras de Franco y José Antonio son recurrentes a lo largo de toda la biografía de Blas, aunque empezó a escribir sobre ellos bastante tarde, cuando abandona ya, en fin, los años de la Acción Católica y de los años 50, también porque no, entendía que en esos momentos no hacía falta. Cuando empieza a hacer falta es cuando aquello empieza a diluirse, no antes, ¿verdad? Y por lo tanto, lo que más me llama la atención en el recorrido que van a ver ustedes es cómo Blas está, por un lado, la idea coyuntural, la proximidad. Él conoció a José Antonio, no tomó café con José Antonio, que es lo que dicen muchos, pero él conoció a José Antonio. Blas oyó el discurso de la comedia y estuvo en el teatro moderno. Y luego, curioso, en el libro lo contamos, que se empeñó él en hacer los recorridos que hizo José Antonio por el campo de Cristana, por Cuenca, por Toledo, y a los mismos sitios, y pronunciaron los discursos muy josé antonianos. Tiene un discurso dedicado al cara al sol, que pronunció en la campaña electoral, esa que le decían que no era leal a la ortodoxia falangista. Lean ustedes los discursos y luego me los comparan con algunos otros, ¿verdad? Que también, ¿vale? Y lo curioso es cómo pasa de la coyuntura, años 80, años 90, a enfocar esas dos figuras, la de José Antonio y la de Franco, con valor de trascendencia hacia el futuro, que es quizás lo interesante. También la figura de Ramiro Ledesma, a la cual dedica un largo escrito que hemos reproducido, un largo análisis que hemos realizado. Luego hay en estos libros, por ser muy breve y terminar, y si quieren preguntarme algo, en esta biografía, la de Franco se aborda desde varias perspectivas. Antes se me ha olvidado decir que ha dicho Álvaro, que van a ser varios libros. Lógicamente, porque claro, miles de folios, a ver cómo los llevamos. Y algunos ya están en mi mente. Luego ya depende del follón que les deje hablar para encontrar los papeles bien. Los siguientes son complementarios. Tienen que empezar ustedes a leer el de Franco el primero. Porque el de Franco el primero es el que lleva la introducción de lo que es el texto, de qué se va a hacer, etcétera, y parte de la biografía. Y luego seguir con el de José Antonio. El siguiente, como he anunciado, los tres siguientes, uno está dedicado al Ángel del Alcázar. El Ángel del Alcázar muere en el Alcázar de Toledo en 1936. Yo creo que Blas tenía una deuda que nunca saldó con el Ángel del Alcázar, que era escribir un libro sobre el Ángel del Alcázar, porque escribió muchísimo sobre el Ángel del Alcázar, ¿verdad? Y yo creo que el gran disgusto es que no llegó a ver la beatificación de Antonio Rey. Y naturalmente eso se ocupa de su juventud. Y luego el de la Acción Católica, que me parece muy importante, porque en ese largo tránsito de la Acción Católica es cuando coincide con el padre José María de los Llanos. Y en aquel SEU al que él se apunta, ¿verdad?, era el SEU de Sotomayor y todo esto, de juntar los estudiantes con el obrerismo, etcétera, que luego el padre Llanos continuaría, hasta que el padre Llanos no superó la decepción y cruzó la línea. Blas superó la decepción y siguió en la línea, ¿verdad? Esta sería el resumen, ¿no? Bueno, pues el siguiente libro, que es complementario al de Franco, es que cuando Blas hace la crítica, no solo hace críticas, y me gustaría que lean algunos de los discursos de Blas en los años 60, a ver quién era el guapo que se ponía a hacer en la gloriosa dictadura un discurso como ese. La mitad de las veces acababa, pues, le molestaba, y además decía al secretario general que estaba de turno, al provincial o a un militar, no, bájese usted porque aquí estoy simplificando. Es decir, lo que voy a decir ahora usted lo puede admitir como jefe del movimiento, pero como gobernador civil no. Pues estas cosas que él dice, verán ustedes que son demoledores contra los gobiernos de la época, por no ser leales con la doctrina, que es lo importante desde el punto de vista. Pues hay un siguiente que va compasado a este, que es la propuesta que Blas hace. Blas hablaba de la reforma perfectiva del sistema. Y en el libro de José Antonio, pues vamos a ver una serie de discursos que hace en los años 71, 72, 73, sobre la cuestión social, la justicia social o el sindicalismo. Y va al paso siguiente de José Antonio, porque José Antonio proclama que es necesaria una nueva revolución y empieza a matizar cómo es, y es Blas quien teoriza sobre la tercera revolución o la revolución de la fraternidad, desde el punto de vista sindical. Bueno, por eso ya para que ustedes lo vean. Pues bueno, en ese tercer volumen vamos a ocuparnos de esa reforma perspectiva, es decir, de cómo él, en los años 60, para que el régimen siguiera, pues hace una propuesta y la va haciendo, y habla de las cortes de la familia, la representación y todas estas cosas.
para que el régimen fuera lo que fuera y además leal a los principios y continuar. Que a mí me parece muy interesante, por eso digo lo de la alternativa neofranquista. Y en este libro dedicado a Franco, bueno, pues lo vamos a ver desde esa relación con Franco, más profunda o más larga o más importante o más trascendente de lo que él cuenta en los libros que antes ha hecho menciona, porque esos libros no son unas memorias. Él nunca los concibió como memoria, porque él lo que quería hacer, y nos lo decía, no, estos libros son la radiografía de un movimiento político, Fuerza Nueva. Y se nota en el texto, porque ahí faltan muchas cosas. De hecho, pasa muy por encima con los encuentros con Franco, que verán que son más de los que aparecen, con las mujeres, etcétera, aparecen ahí porque, en fin, lo hemos podido rastrear. Luego su labor como consejero nacional, porque claro, él es consejero nacional del movimiento, y se toma muy en serio la necesidad de recuperar el movimiento. Y es lo que va a hacer. Y resulta que todos los que tal, a quien llamaban en los años 60, hay que hacer un discurso de estos para decir aquí estamos, llamaban a Blas Piñar, no llamaban a ninguno de los gaseosos, como yo, porque decían que estaban en estado gaseoso, ¿verdad? Luego, también está la crítica por la fidelidad a Franco, porque él diferencia entre la fidelidad a Franco y la fidelidad a los gobiernos, que no había por qué tenerla, naturalmente. Después, cómo va abordando la figura de Franco en la evolución de los últimos años, y luego también cómo se convierte en un símbolo, cómo lo deja en los escritos finales como un símbolo, que es lo que debe permanecer, esa referencia a Franco para el presente. Hay cosas curiosas en los documentos, ya que estamos aquí en familia. Hay uno curiosísimo, porque luego acababan en la mesa de Franco, ¿verdad? Te lo cuento, ya sea un poco de spoiler. Un día Franco recibe un papel, se lo manda, que resulta que no sé a cuál de tus hermanas han suspendido sin corregirle el examen. Y se presenta con Antonio allá al profesor, como que está suspensa. Y entonces, una ayudante que supongo que debía ser próxima, verá, sacó el ejercicio sin corregir. No vean ustedes lo que se armó, y acabó en la mesa de Franco. Aquello, y está el papel de Franco. Bueno, hay otro papel curioso, este es mejor, este es del rey. Bueno, el rey no, el anterior rey, el emérito, en Dubái. Cuando publica el artículo, señor presidente, a través del hoy general Dávila, pues le manda un escrito a hablar diciendo que está de acuerdo en todo lo que ha escrito en el artículo, señor presidente, que acaba en la mesa de Franco, ¿verdad? Y lo reproducimos. Estas cosas van a llamar mucho la atención cuando lo vean. Y luego el de José Antonio, es eso, la historia del continuador, que es lo que él intenta hacer. Y cuando dice eso de darme una camisa azul, a muchos se le olvida que en Fuerza Nueva, desde el principio, hubieron muchas camisas viejas y nombres ilustres, ¿verdad? Quizás el de su amigo Roberto Reyes, que tolerable también, ¿no? Si no me equivoco, ¿verdad? Que cuando está todo el follón en los años 70 le dice, Blas, yo abandono la falange y me voy a tu lado, y Blas le dice, no, sigue allí porque por lo menos tenemos ahí unas ideas, a ver si conseguimos la unidad. Bueno, pues en el libro aparecen, ¿no? Y a ello me remito. Y con esto, pues yo voy a cerrar, porque si no hablo demasiado, y al final ustedes, en fin, se me aburren, y les dejo así con el intríngulis de qué van a encontrar en estos libros, que yo les recomiendo que lean con mucha atención. Algunos, sobre todo los más jóvenes, se van a sorprender, pero creo que también algunos, porque yo me he sorprendido leyendo algunos, así que no me lo he leído todo en esta vida, de verdad, pues también me he sorprendido, sobre todo cuando vi la foto de Pedro, allí de Valle, en esto, y otro en una excursión al Entrego, en un autobús chatarra, ¿verdad?, que se iban allí a acompañar a hablar al mitin en el Entrego, que por cierto habló de la justicia social. Este señor también iba en el autobús, pero no te he localizado en las fotos, pero tengo las fotos del autobús, ¿verdad? Bien, pues yo con esto quería decirles esta cuestión. Esperamos que no sé cuántos libros ocuparemos, no sé lo que nos dará, y no sé si ustedes nos seguirán y se convertirán en los mejores propagandistas de estos libros que hacemos no por afán de beneficio, que no tenemos ninguno, ¿verdad?, sino por el afán de mantener, rescatar una obra, y con la esperanza, por lo menos desde mi punto de vista, que aunque no lo digan, lo lean y sirva de base a aquellos que de alguna manera
están usufructando el grano de una siembra y la doctrina nacional. Muchas gracias. Bueno, parece que volvemos a los viejos tiempos, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Francisco Torres o para el general? Y ya que como no ha hablado casi, pues si tenéis alguna duda, lo que ha dicho, lo has dejado todo claramente. Bueno, eso me pasa a mí en clase también, o sea, que alguna duda y nadie dice nada. Venga, alguna preguntilla. Sí, buenas tardes. Primero, gracias a todos por la intervención y por la edición de los libros. Lo que yo no entiendo es esta revolución nacional que se... De los nacionales. De los nacionales. Que es una cosa distinta. A partir del momento en que exhuman los restos del caudillo, ¿dónde se ve? Vamos a ver, es evidente que se ha producido, una cosa es la ideología y otra cosa es hacia dónde se encamina. Es evidente que se ha producido una ruptura importante, ¿no? Es evidente que el Partido Popular se rompió. Es decir, no el Partido Popular, sino los votantes del Partido Popular. Y que ahí estaba ese grano, miren ustedes, la siembra de estos años estaba ahí, y algunos que no estaban y que no querían estar en otras cosas han vuelto a aparecer por ahí. Esa revuelta, esa serie de ideas que durante tantos años estuvo Blas sembrando, han motivado, están a mí no me queda la más mínima duda, están en la base de esa revolución que además se plasma luego en el voto, hay que comprenderlo, y ha ido, pues, que ha tenido, en fin, los medios, la capacidad, etcétera, pero está ahí. Es decir, cuando uno va y se encuentra la iconografía, vamos a llamarlo así, ¿verdad? La iconografía, hay muy poca diferencia entre, pues no sé, el acto de la Plaza de Oriente del año 81 con esa iconografía. Eso está ahí. Y no es que lo diga yo, lo mejor es que lo dice el adversario, lo ha dicho Pedro Sánchez, lo ha dicho el señor Antonio Maestre, el otro día hizo un artículo hablando de la continuidad de Blas Piñar, sí que lo hace con ánimo, pero es que está ahí, es que es verdad. Es que no hay más que repasar. Yo puedo decir yo soy de Murcia, yo podría repasarle la lista, ¿verdad? Y me encontraría con que la mayoría vienen de esa corriente, ¿verdad? Y está ahí, ese simiente de patriotismo, de las cosas que nosotros decíamos, no todas evidentemente, ¿verdad? Pero que están ahí. El problema es que, naturalmente, pues se carece de un cuerpo de doctrina nacional, están buscando por ahí, a ver si lo encuentran, están peleando, etc. Y eso es lo que yo me refiero. Pero sí que está, es decir, eso ha aflorado, es decir, esto ha sido como un muro contra el que hemos ido picando, y ya nos cansamos de picar porque se nos agotaron las fuerzas, y otros, naturalmente, han aprovechado cuando el muro se resquebraja y se rompe. Y para mí, yo creo que esas imágenes de saliendo el féretro del helicóptero y tal, produjeron un choque, en ese caída de la gota, produjeron un choque, y además es que se visibilizó. Es que es un hecho evidente, se visibilizó, dijeron hasta aquí, y hasta aquí fue hasta aquí, y ha sido hasta aquí. Otra cosa es el resultado, eso ya eso es para debatirlo, pero yo sí está ahí. Al final todos somos de extrema derecha, como decía. Lo que pasa es que a nosotros, bueno, no nos importa, y a los demás creo que acabará importándole, y cuando, igual que sucedió la otra vez, pues cuando se lo digan les dará el miedo, no por favor, no que lo diga, y se esconderá. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta por ahí? No, yo voy a comentar algo sobre lo que ha dicho. Estábamos todos concentrados mientras venía el avión de la exhumación, y me llaman a mí, que me relacionan más bellas de todos, socialistas, de todas. Pero justamente me llaman los socialistas, porque hubo un tránsito entre la parte de aquí y un tránsito. Y entonces nos reuníamos en el ayuntamiento y hicimos el movimiento vecinal. Y me dice, los socialistas de Madrid, vamos a ver, con todos los problemas que hay en España y con
están las familias, no se le ocurre a este presidente otra cosa que levantar a los muertos. Voy a decirlo textual, a los muertos se les deja descansar, joder. Así es. Socialistas, madre. Yo hay una cosa que voy a contar, ¿verdad? Yo eso se lo pregunté a hablar varias veces, no sé si a ti te conocería algo. En el libro cuento que, por ejemplo, yo no lo sabía, va 3 veces al Pardo cuando Franco lo enferma y luego va otras 2 veces a La Paz y se entrevista con Marqués de Villaverde, con Doña Carmen, en fin, con Gavilán y luego a mí me contaba en esta cuestión, él dice, bueno, es que allí empezaron una serie de maniobras que tenían como finalidad, ¿verdad?, intentar que, en fin, una manifestación, que es la mayor manifestación de duelo popular de la historia de España, no hubiera sido como fue, o limitarla al máximo posible. Porque había que, en fin, había que apoyar al príncipe, y etc. Y hubo una serie de maniobras que me contaba, yo las conozco muy bien, pero me dice, no, pero no las quiero contar. Y no me las contó. Así que me he quedado sin saberlo, pero existieron, ¿no? Existieron ese tipo de maniobras. Yo no sé si luego, expurgándonos en la documentación, en alguna carta, de forma indirecta, porque aparecen cosas, ¿verdad?, encontraremos alguna huella de esa otra parte que él conoció muy bien, porque, insisto, estuvo 5 veces en esos días, 3 en el Pardo y 2 en La Paz. ¿Y a ti te contó alguna vez? Alguna. No, sí, él no contaba y menos cosas que conocía confidencialmente. O sea, habla antes del sentido que tenía de respeto hacia las personas y una de las formas de demostrarlo es que todas aquellas confidencias en momentos graves nunca contó absolutamente nada. Y eso fue un poco también lo que le llevó a veces a estar condenado desde todos los puntos de vista, porque hoy día la gente se hace respetar porque saca las inmundicias de los demás. Esto es la política de hoy día, vamos, la política, la economía, el negocio, todo está basado en eso. Y él nunca utilizó, ni se le ocurrió, ni dio a pie a que pudiera interpretarse como que estaba utilizando esta información o estos hechos que había vivido personalmente y ponerlos en el voz populi. Pero evidentemente sabía mucho de los entresijos que había detrás de todas estas maniobras. Lo que pasa es que también se sentía tan avergonzado de dónde se producían estas maniobras, y yo creo que eso le obligaba también, si no era suficiente con su sentido de la responsabilidad, le obligaba a no contarlo, porque era realmente escandaloso, claro, como han sido los resultados. Los más traidores eran los que estaban más dentro. Sí. Yo en esas notas críticas a las que he hecho referencia, hombre, conociendo el ambiente, a veces se encuentra, ¿no? Hay una cosa que a mí me ha llamado la atención, que es, por ejemplo, todo el mundo sabe que ese Carlos Arias Navarro era una conspiración familiar y tal cual. Bueno, pues entre las notas y demás es evidente que, yo no sé si al principio, pero muy pronto el entorno de Franco, incluido su familia, porque Franco lo escribe, no confiaba en nada en Carlos Arias Navarro. Lo cual es curioso porque la historia a veces se escribe de una manera un poco extraña, a base de rumorología, y esto que son textos internos, ¿verdad?, que no tienen por qué, no están hechos para ser difundidos, pues nos dan esas explicaciones, ¿no?, de lo que le ha llegado a él, de la situación con Arias Navarro. Luego Arias Navarro se arrepentiría mucho, naturalmente, etcétera, etcétera, pero es curioso, ¿no? Hay cosas de estas que van saliendo en el libro y que, bueno, cuando lo lean llegarán. Pedro, voy a contar una anécdota, que no sé si la comentas en el libro. Se refiere al padre Llanos. No sé si la conoces, ¿no? No sé. El padre Llanos tuvo muchísima relación con él y hicieron juntos varias cosas, entre otros el famoso Colegio Antonio Rivera. Pero como el padre Llanos pasó la línea y no se recuperó, como tú has comentado, pues le ganaron los comunistas, pero no ganó ninguna conversión para sí. El caso es que él tuvo un comportamiento muy malo al final con mi padre y luego un distanciamiento total. Y ya fallecido el padre Llanos, iban mis padres un día en el avión y se acercaron unos chicos a saludarle y le dijeron, mire, nosotros es que es usted Blas Piñar, ¿verdad? Pues sí. Dice, es que nosotros teníamos un encargo que nos dio el padre Llanos antes de fallecer. Y es que fuéramos a verle, cosa que nunca hemos hecho porque no nos hemos atrevido, y le pidiéramos perdón de su parte por todo el daño que le había hecho. Creo que es una anécdota bonita. Hay una cosa muy importante, no sé quién era, me van a perdonar, que era de lo de Arrese. No sé quién era. Ah, sí.
Hay dos cosas con Arrese, ¿verdad? La primera es que el único cargo político de importancia que se presenta, a ver ahora, cuando escribe el artículo Hipócrita, y lo dice en los documentos, es Arrese. Arrese va personalmente a felicitarlo por el artículo Hipócrita. Y cuando la célebre reunión del Consejo Nacional, ¿verdad?, él utiliza palabras de Arrese en esa argumentación que hace, que ya eso del libro siguiente, pero en fin. Pero es curioso que estas figuras vayan coincidiendo, ¿no?, en el entorno de Blas, igual que el caso de Dilla. Hay una carta de Blas sobre Dilla dirigida a su hijo que le pregunta y que está ahí, que yo no voy a revelar, pero que ni me la va a publicar porque no le dejo hacer spoiler en el periódico, ¿verdad?, que se compre en el libro, que a algunos no le va a sentar bien. Nada bien. Dime. Sí, hola Paco, me ha parecido estupendo tu intervención, igual que la de Blas y la de Álvaro, y sí, amén. Quería preguntarte si es verdad, porque yo he leído que hubo una propuesta en tiempos más o menos de cuando era presidente Carrero Blanco, de que fuera ministro de Justicia, pero que fue vetado, digamos, porque había mucha gente que no que quería. sepamos, hubo 3 propuestas para ser ministro. Una de un gran amigo suyo, que era Federico Silva, que le propone para ministro de Información y Turismo en sustitución de Manuel Fraga. Ya saben que Fraga es ese señor que cuando le dejaron de ser ministro pasó de la camisa azul al centro, se inventó la teoría del centro. Esos cabreos típicos de Fraga, ¿verdad? Y naturalmente hubo una campaña contra Blas para que no fuera ministro. Luego, anteriormente, las fechas a veces son complicadas, cuando Iturmendi iba a pasar a ser, en estos más líos políticos, Iturmendi iba a pasar a ser presidente de las Cortes, pues claro, tenía que dejar el Ministerio de Justicia y también se le propuso que fuera, pues se planteó que fuera Blas. Luego López Rodó cuenta una cosa, bueno, uno se puede decir López Rodó, enemigo político, ¿verdad?, naturalmente. Y hay una tercera ocasión que es cuando Carrero hace su gobierno, que lleva el nombre de Blas y que tampoco sale, porque, en fin, en el entorno de Franco, normalmente él no quiso, pero en su memoria no pone, ¿verdad? Dice que no quiere decir quiénes fueron, pero que sabe quiénes fueron, entre ellos, naturalmente, Manuel Gutiérrez Mellado, ¿verdad? Bueno, pues todo esto son presiones, porque en el fondo la política del régimen de Franco no es tan sencilla como a veces se aparenta. Entonces, esa imagen del dictador que lo hacía todo, eso es para consumo, ¿verdad?, pero no es la realidad. O unas enormes luchas de poder político ahí, y naturalmente meter a alguien como Blas en un gobierno y de ministro para el sector reformista, aperturista, y como uno lo quiera llamar, ¿verdad?, pues era un problema político. Es decir, la política no hubiera sido igual con Blas en un consejo de ministros que sin Blas en un consejo de ministros. O sea, la cosa no hubiera cambiado, sobre todo conociendo su posición. Por lo tanto, se movieron las piezas para que naturalmente no llegara ahí, ¿no? Esto es evidente, pero sí que estuvo ahí propuesto. Yo tengo que decir que a las 9:30 tenemos que abandonar, así que queda media hora para que Francisco os firme los libros si queréis y que charlemos un rato. Muchas gracias y que sigamos así todos.